Hola, que el Dios vivo los bendiga, que el Dios vivo los guarde, que el Dios los guarde. En este día vamos a hablar sobre un tema muy importante. Este no es solo para los que no creen en Dios o en Jesús, sino para los que también creyentes, pero aún aman las cosas del mundo. Y su palabra dice en Proverbios capítulo 4, verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué van a tropezar. Y en la Biblia de las Américas dice lo mismo, solo que en vez de oscuridad dice tinieblas. Entonces aquí está su palabra. Hay creyentes que aún viven en el mundo. Claro, viven en este mundo, pero viven conforme al mundo. Creen en Dios, pero siguen amando las cosas del mundo. Siguen los deseos del mundo. Pero este dice para los impíos, dirás. Sí, para los que no creen en Dios, que tropiezan. ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas peleas dentro de los matrimonios? Es porque están ciegos espiritualmente, están en la oscuridad, caminan a ciegas. La conciencia que tienen está muerta por el tanto pecado. Por eso van como ciegos y no saben con qué van a tropezar. Esa es la vida de los que no creen en Dios. Pero hay también de los que creen en Dios. También tropiezan. ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Se deleitan con las cosas del mundo más que con las cosas de Dios. Y por eso también tropiezan, como los del mundo. Ahí están los cristianos tibios, los cristianos fríos, los cristianos que usan a Dios como un objeto y cuando Dios les cumple ese milagro o esa sanación se alejan, siguen participando en las cosas del mundo. ¿Sabes? Aquellos que están ciegos, aquellos que están muertos espiritualmente, huelen delante del Dios vivo, delante de Jesús. Tienen un olor horrendo. Supongo que la mayoría de ustedes nunca no han olido ese en el mundo espiritual. Para llegar a para llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento, tienen que buscar mucho a Dios. Más de 3 veces ya he visto ese. Personas incrédulas que no creen en Dios, con carácter fuerte, un carácter lleno de fuerzas espirituales, pero empecé a oler, no era en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Olor a muerte olía, porque estaba muerto espiritualmente. Muerte el pecado, ¿qué dice? El paga del pecado es muerte, y eso está en Romanos. El paga del pecado es muerte. Y como están muertos, ese olor sube delante de Dios. Y mayoría de los que creen también están muertos aún. Aquí dice, mira, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Están muertos espiritualmente. Más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchos van ahí caminando diciendo, gloria a Dios, gloria a Jesús, pero están muertos espiritualmente.
están con olor, como los que no creen en Dios, como los mundanos. ¿Por qué? Porque prefieren los deleites de este mundo. Les gusta el pecado de este mundo. Y por eso, hoy en día veo en Libes, en TikTok, aquí mismo, que hay una cantidad de Libes de oración. Ahí están orando, disque hermano, disque pastor, disque de tal ministerio, orando. Y la gente va, entra ahí, dice, óremelo por tal cosa, orando. Ahí están esos cristianos tibios, esos creyentes tibios. ¿Por qué? Porque primero buscan a alguien que se lo ore por ellos. O sea, ellos mismos no pueden hacer. No buscan a Dios. No pueden hacerlo ellos mismos. Siempre tienen que ver, siempre buscan a alguien que por ellos interceda. Dice que porque ellos no tienen boca, los que no pueden hablar, los que no tienen tiempo. Cristianos tibios y fríos, sin Espíritu Santo. Por eso no pueden entrar a la presencia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Tienen nombre de cristiano, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Por eso no pueden entrar a la presencia de Dios. Por eso sus oraciones no son escuchadas. Por eso Dios cierra las puertas para ellos. ¿Por qué? Porque más aman al mundo que a Dios. Ahí está la respuesta. Y por eso hay tantos libros de oración. Y no sé si ustedes se dan cuenta. Ustedes también son tibios, la mayoría. Y la mayoría son cristianos tibios o fríos. Esas oraciones que hacen también son de cristianos tibios. No hay nada de la presencia de Dios vivo. Ahí hacen una oración y les dejan un arrocito. Cristianos tibios. O sea, el mundo está bajo el maligno. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y la mayoría de los cristianos son tibios ahora. No hay cristiano caliente. Son cristianos tibios o fríos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque eres tibio o frío, te vomitaré de mi boca. La mayoría están vomitados. Por eso, en esos libros no hay la presencia de Dios vivo. Son libros secos. Ni siquiera no se siente la presencia de Dios vivo. Por eso, uno tiene que buscar a Dios primero. Para no estar seco, para no estar frío ni tibio. Para que el Dios vivo no los vomite de su boca. Para que así no estar muertos espiritualmente, sino llenos de la presencia de Dios vivo. Muchos están muertos ahora, inclusive siendo creyentes. ¿Por qué? Porque prefieren las cosas del mundo, las emociones del mundo, los deseos del mundo, antes que a Dios. Porque algunos dicen, no, las cosas de Dios son aburridas. Es de salvación personal. Cada uno decide qué es lo que quiere, ¿no? Y ese hoy quería enseñarles, ese quería decirles. Ya dejen de tropezar aquellos que creen en Dios. Abran sus ojos, busquen más a Dios. No sean como los que no creen en Dios, como el resto del mundo. Hagan la diferencia. Que el Dios vivo los bendiga. Elohim los cuide. Que Jesús les cuide. Sobre todo nombre. Porque Él vino, murió por nosotros. Siendo mismo Dios, se hizo hombre, semejanza a hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios vivo los guarde y los bendiga. Será hasta un próximo video. Y también haré libre si así el Dios de Israel lo quiera. Y sería hasta un próximo video. Que el Dios vivo los bendiga y que les dé sabiduría.